para que todo quede registrado. Bueno, empiezo por el primer punto. Si bien no estamos todos los participantes, o sea, si bien no somos todos, supongo que los que no se loguearon porque han tenido algún inconveniente, digo, de horario, pero no por problemas de conexión. Si me cuentan, si hay alguna pregunta, vamos por orden. La idea de... Voy a hacer un breve repaso de lo que expuse. La clase pasada vimos lo que el individuo puede hacer, es decir, tratamos de jugar un poco con lo que se conoce como la restricción presupuestaria, hablamos del espacio de consumo. Voy a compartir la pantalla. Hablamos del espacio de consumo. Lo que se supone que vimos en la clase de hoy, digamos en la primera parte de la clase de hoy, es lo que se conoce como el análisis de las preferencias del consumidor. Es decir, vimos lo que el individuo querría hacer si no tuviera ninguna restricción presupuestaria. Si yo les comparto la pantalla, lo que vimos en la clase pasada es que el individuo tiene determinadas restricciones presupuestarias, que siempre va a consumir algún elemento sobre su conjunto de consumo, y lo que empezamos a jugar es con la otra parte de la teoría, que es con las preferencias. Vimos que las preferencias tienen 5 características, es decir, asumimos que las preferencias de los individuos son completas, reflexivas, transitivas. Completas significa que todo par de canastas puede ser comparado. Si yo agarro cualquier par de canastas, las canastas van a poder ser comparadas. Suponemos que las preferencias son reflexivas, es decir, que el individuo siempre, digamos, va a preferir a una canasta, o sea, una canasta va a ser tan buena como sí misma, o sea, si yo tengo una canasta y la misma canasta, nunca puede ser que la primera canasta sea peor que la segunda, porque es efectivamente la misma canasta. Y las preferencias son transitivas, es decir, si la canasta A es tan buena como la canasta B es tan buena como la canasta C, y entonces la canasta A va a ser tan buena como la canasta C, para el individuo. ¿Está bien? La transitividad es bastante intuitiva. La completitud a veces genera algún inconveniente porque si yo tengo 2 canastas, puede ocurrir que yo no pueda tomar preferencia sobre esas 2 canastas. Lo que estamos diciendo es que cualquier par de canastas puede ser comparado. Pregunta antes de continuar. ¿Ven las slides, ¿no?, que tengo aquí? Levantan la mano algunos para ver si me... Perfecto. Entonces, dadas esas 3 características generales de las preferencias, que en realidad no son muy restrictivas, las otras 2 propiedades que vimos, digamos, que mostré en el video, que sí son más restrictivas, son: la primera es la propiedad de no saciedad. Es decir, suponemos que las preferencias son monótonas, ergo, si el individuo tiene 2 canastas cualesquiera, siempre va a preferir la canasta que, a paridad de todos los demás elementos, tenga más de uno
en relación a otra. ¿Sí? Es decir, si tengo una canasta que tiene 5 unidades del bien 1 y 2 unidades del bien 2, y otra canasta que tiene 10 unidades del bien 1 y 2 unidades del bien 2, a paridad de elementos del bien 2, como tiene más del bien 1, el individuo va a siempre preferir la canasta 2. Ahora, que quiero que quede claro, y este es un error que se comete en general. Si yo tengo una canasta que tiene 100 unidades del bien 2, perdón, 1, y, no sé, una unidad del bien 2, y otra canasta que tiene 50 unidades del bien 1 y 50 unidades del bien 2, o si quieren 20 unidades del bien 2, no sumen la cantidad de bienes que hay en la primera canasta y la cantidad de bienes que hay en la segunda canasta para decir qué canasta prefiere el individuo. No podemos comparar peras con manzanas, ¿ok? La idea es que solo podemos comparar bienes del mismo tipo. Ergo, si un individuo tiene una cierta cantidad de bienes 1 y una cierta cantidad de bienes 2, si hay otra canasta que tiene más de la primera cantidad, más del primer tipo de bienes y menos del segundo, a priori, no digo que en general, pero a priori yo puedo saber qué canasta va a preferir el individuo. ¿Se entiende el punto? Es decir, ¿se entiende el punto? Alguien que... Ok. Definimos las curvas de indiferencia luego como aquel conjunto de canastas entre las que el individuo es indiferente. Ese conjunto de canastas entre los que el individuo es indiferente conforman una curva de indiferencia, pero vimos que, al menos en el video traté de explicar, que hay infinitas curvas de indiferencia. Y hay infinitas curvas de indiferencia porque si trazáramos un rayo que pasa por aquí, por ejemplo, sobre este rayo hay infinitas canastas de bienes. Aquí tenemos los bienes 1, aquí tenemos los bienes 2. Sobre esta canasta sobre este rayo hay infinitas canastas. Y como sobre este rayo, toda canasta tiene más de los dos bienes que la canasta que está, digamos, en la diagonal para abajo, y menos que la que está en la diagonal para arriba, por ejemplo, no sé. Ahora voy, Pablo. Esta canasta, no. Profe, no vemos lo que estás escribiendo. Ah, ¿no se ve lo que estoy escribiendo? Perdón. No. ¿Por qué no se ve? Qué buena pregunta. ¿Y no ven la pantalla? Sí, la pantalla se ve. Está como trabado el cursor arriba de donde dice curvas de indiferencia y no se ve. Yo estoy moviendo el cursor y no... Profe, ¿me escucha? Sí. Antes de poner la pantalla completa se veía correctamente. Okay. Cuando colocó la pantalla completa dejó de interactuar. Ok, a ver si... Ahí se ve. A ver si escribo ahí se ve. ¿Ahí se ve el rayo? No, no se ve, profe. Está trabado. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver ahora. Ahora sí. Gracias. A ver. Entonces, este rayo. Consideremos este rayo que está aquí. ¿Lo ven? Amarillo. ¿Se ve? Levanten el pulgar. Genial. Gracias. Bueno, sobre este rayo, ¿sí? Tenemos infinitas canastas. Cada canasta es distinta de la anterior, pero no solo es distinta de la anterior. Cada canasta, por ejemplo,
esta canasta que estoy dibujando acá tiene necesariamente más bienes que esta canasta que voy a dibujar aquí, de los dos bienes, y más que la que voy a dibujar aquí. Y así sucesivamente puedo ir si me muevo hacia abajo en el rayo. Con lo cual, como las preferencias son monótonas, es decir, el individuo siempre prefiere más de los dos bienes a menos, necesariamente las canastas que están sobre el rayo no pueden pertenecer a la misma curva de indiferencia. Y como hay infinitas canastas, y como cada canasta pertenece a la curva de indiferencia que la contiene a sí misma, lo que estamos concluyendo es que hay infinitas curvas de indiferencia. Repito, hay infinitas canastas. Cada canasta pertenece a una curva de indiferencia y cada canasta pertenece a una curva de indiferencia distinta que cualquier otra canasta que esté sobre este rayo. Ergo, necesariamente concluimos que tiene que haber infinitas canastas. Infinitas curvas de indiferencia. Otra cosa que vimos, digamos, que mostramos en el video, es que el crecimiento de las curvas de indiferencia es del sudoeste al noreste. Todas las curvas de indiferencia, yo podría dibujar muchas como esta, van a mostrar que las preferencias del individuo crecen en la dirección que está, en la cual se muestra la flecha. Si yo me moviera en todas las curvas de indiferencia que hay por aquí, digamos, canastas que están sobre esta curva de indiferencia, necesariamente indican o generan un mayor, son preferidas a canastas que están sobre esta curva de indiferencia y a canastas que están sobre esta curva de indiferencia. Como argumento en el video, eso es porque, por ejemplo, voy de nuevo, yo agarro una canasta que está aquí, por ejemplo, necesariamente, si yo preguntara, ¿por qué una canasta que está aquí es preferida a una canasta que está aquí? Bueno, el problema es que esta canasta tiene más bienes Y, pero menos bienes X que esta canasta que estoy graficando acá. Entonces no puedo argumentar directamente que esta canasta va a ser preferida a esta canasta. Ahora, yo lo que sé es que esta canasta, la canasta que está en la curva de indiferencia más al este, seguro que es preferida a esta canasta. ¿Por qué? Porque tiene más de los bienes X y la misma cantidad de Y. ¿Está bien? Gladys, que te veo la cara, asentí. Sí, se entiende. No, mi cara es así en todas las materias. No digo que asientas, que digas si se entiende, que asientas. Que hagas así, que si se entiende. Nada. Digo. Sí, se entiende. No, se entiende. Esta canasta que estoy graficando sobre la tercera curva de indiferencia tiene la misma cantidad de bienes Y, de tipo Y, que esta curva de indiferencia, que esta canasta, pero esta canasta tiene necesariamente más que esta canasta de bienes X. Ergo, por la monotonicidad, la canasta sobre la que me estoy parando ahora va a ser preferida a la canasta sobre la que me estoy parando ahora. Y esta canasta sobre la que me estoy parando ahora es, por estar en la misma curva de indiferencia, indiferente a esta tercera canasta que estoy aquí, que fue la inicialmente comparada. Ergo, por la transitividad de las preferencias, la primera es preferida a la segunda, y como la segunda es indiferente a la tercera, la primera necesariamente va a ser preferida a la tercera. Este razonamiento que yo hice lo puedo hacer con cualquier canasta que esté en esta curva de indiferencia comparando a esta. ¿Está bien? Y lo puedo hacer generalizar con cualquier canasta que esté aquí y voy a llegar a la conclusión de que esta
canastas que están en esta curva de indiferencia son preferidas a canastas que están sobre esta curva de indiferencia. Lo que mostré es que si me muevo del sudoeste al noreste, las curvas de indiferencia indican un crecimiento en el sentido de que las preferencias por las canastas son, digamos, las canastas son preferidas cuanto más al noreste están en respecto de las canastas que están más al sudoeste. ¿Ok? Y la última propiedad que, no sé si la última, pero una propiedad que, importante que argumenté el otro día, es que las canastas no pueden cortarse. Las curvas de indiferencia no pueden cortarse. ¿Por qué no pueden cortarse las curvas de indiferencia? Porque si se cortaran, como en este caso, deberíamos suponer que la canasta Z y la canasta P, como la canasta Z es indiferente a la canasta Q por estar en la misma curva de indiferencia, y la canasta P es indiferente a la canasta Q por estar en la misma curva de indiferencia, deberíamos concluir que la canasta Z es indiferente a la canasta P por transitividad. Pero si fueran indiferentes Z y P, deberían estar en la misma curva de indiferencia, lo cual es contradictorio. Ergo, curvas de indiferencia que se cortan no tienen sentido. Las curvas de indiferencia son paralelas y tienen la forma que está graficada en este caso, aquí. Aquí lo que hay graficado son dos tipos usuales de preferencias, las preferencias por bienes sustitutos y las preferencias por bienes complementarios. Cuando los bienes son complementarios, por ejemplo, no sé, el auto y la nafta, o si no toma leche con café con azúcar, el café y el azúcar, lo que indican estas curvas de indiferencia es que, por ejemplo, si yo consumo una cucharada de azúcar, con cada cucharada de café, si yo aumento unilateralmente la cantidad de café o aumento unilateralmente la cantidad de azúcar, mi satisfacción no cambia, y mi satisfacción no cambia porque yo siempre consumo azúcar, una cucharada de azúcar con una cucharada de café. Si yo tengo más café pero no tengo azúcar como complemento, necesariamente voy a estar igual que si no tuviera esa cantidad de azúcar adicional. Ergo, la satisfacción, de alguna manera, la pone aquel bien complementario en el que tengo de menos. Si yo combino una cierta cantidad de azúcar con una cierta cantidad de café, por ejemplo, la cantidad 1 a 1, lo mínimo que puedo tener de uno y lo mínimo que puedo tener del otro es lo que determina mi satisfacción. Si yo tengo más de uno sin incrementar el de otro, mi satisfacción no mejora. Pero si aumento de los dos en las proporciones en las que yo lo consumo, me muevo una curva de indiferencia más elevada, digamos, más al noreste. Es decir, se sigue respetando el sentido de crecimiento de las curvas de indiferencia, pero no se sigue preservando el hecho de que con consumir más de un bien y no consumir más del otro, mi satisfacción se incrementa, como pasaba cuando los bienes son al menos de alguna manera sustituibles. Mientras que los bienes perfectamente sustitutos, de alguna manera indican el caso polar opuesto, que es el caso en el que a mí no me importa, supongan, como siempre doy el ejemplo de dos viromes, una azul y otra roja, pero que las dos escriben en el mismo color y las dos sirven para lo mismo. La única razón por la que yo consumiría una u otra es por, digamos, cuál es la más barata, pero me da lo mismo consumir una o consumir la otra. Ergo, como yo voy a consumir la más barata, es como si fueran el mismo bien. Cualquier cantidad que me den de uno y me sacan de
del otro bien, yo voy a sentir el mismo tipo de satisfacción. Es decir, si yo tengo por ejemplo, 5 lapiceras rojas y 0 azules, me va a dar la misma satisfacción que si disminuyo en una unidad la cantidad de rojas y aumento en una unidad la cantidad de azules. Si sigo disminuyendo en una unidad la cantidad de rojas y disminuyo en la cantidad de azules. Lo que me importa no es tanto cuántas rojas y cuántos azules tengo, o sea, la distribución entre rojas y azules, sino esencialmente cuántas viromes en total tengo. Sobre esta curva de indiferencia voy a tener, por ejemplo, una cierta cantidad de viromes, sumadas las rojas y las azules, que va a ser mayor a la cantidad de viromes rojas y azules que tenga aquí, y mayor a la cantidad de viromes rojas y azules que tenga aquí. Si la proporción en la que las consumo no es 1 a 1, el análisis cambia teniendo en cuenta, digamos, en qué medida la sustituyo una virome por otra. Por ahí no la sustituyo en la medida 1 a 1. Por ahí la sustituyo en la cantidad 2 a 1. Y lo que me va a importar, si dejo de consumir una virome azul, es que me den 2 rojas en su lugar. Por otras que dejo de consumir me tienen que dar 2 rojas, y así sucesivamente. Pero siempre una proporción fija que no disminuye, independientemente de cuántas rojas o cuántas azules esté consumiendo. Lo que me va a importar es la suma total de las viromes que consumo. Después vimos el concepto de tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución indica la tasa a la que un individuo está dispuesto a sacrificar un bien por otro, y cuando decimos tasa a la que estoy dispuesto a sacrificar un bien por otro, significa cuánto estoy dispuesto a renunciar de bienes Y, con tal de que, si me compensan con bienes X, mi satisfacción, mi utilidad, como quieran llamarlo, no varíe. La tasa marginal de sustitución, entonces, siempre muestra de alguna manera la pendiente de la curva de indiferencia, eso también lo vimos, o sea, también está en el video, y debido a la monotonicidad de las preferencias, necesariamente tiene pendiente negativa. Digamos, la pendiente de esta curva, o la curva de diferencia, tiene pendiente negativa porque si me dan más de un bien, necesariamente me tienen que quitar del otro bien para que yo, ante la nueva canasta de consumo, me pueda sentir indiferente, o al menos potencialmente indiferente. Porque si me dieran más de un bien y no me quitaran del otro bien, puede ocurrir, o necesariamente va a ocurrir, si mis preferencias son monótonas, que yo no esté indiferente porque prefiera la nueva canasta a la vieja. ¿Se entiende ese punto? Bueno, en la última parte de la presentación del otro día, lo que hay es una discusión sobre la función de utilidad. Lo que vimos es que las preferencias de los individuos se pueden representar por una función de utilidad que lo que hace es asignar un número real a una determinada canasta de consumo, con la condición de que si una canasta de consumo Z es preferida a una segunda canasta de consumo J, la primera canasta de consumo, o a la primera canasta de consumo, se le asigna una función de utilidad que es mayor a la segunda. La función de utilidad, entonces, no importa tanto el valor que toman las distintas canastas, sino que lo que se pretende con la función de utilidad es que respete el orden de las preferencias del individuo. Es decir, si U de Z, o mejor dicho, si Z es preferida a J, U de Z necesariamente tiene que ser mayor a U de J, independientemente del valor de U de Z y del valor de U de J. Bueno, el concepto de utilidad marginal es un concepto derivado, muestra cómo varía la utilidad del individuo cuando incremento la cantidad de en delta X del bien X, por ejemplo, y dejo constante la cantidad del bien Y respecto a una vieja canasta que tenía X e Y. Necesariamente esta variación en la utilidad es positiva porque estoy incrementando la cantidad de X sin disminuir la cantidad de Y respecto a la canasta anterior, pero a mí no me interesa la variación en la utilidad, sino que me interesa la variación en la utilidad
por unidad adicional de X consumida. Ergo, divido el incremento en la utilidad por la cantidad en la que incrementé el consumo de X. La utilidad marginal es la variación en la utilidad ante una variación en la cantidad de X consumida. Y yo puedo calcular entonces, conociendo la utilidad marginal y la variación en la cantidad de X, la variación total en la utilidad como el producto de la utilidad marginal de X y la variación de X. Y si lo que mantengo constante es la cantidad consumida de X y incremento la cantidad consumida de Y, puedo hacer lo propio con la utilidad marginal del bien Y. Como las preferencias son monótonas, necesariamente la utilidad marginal es positiva. Es decir, si consumo más del bien X, la utilidad aumenta; si consumo menos del bien X, la utilidad disminuye. Ahora voy, Brian. La utilidad marginal es positiva, pero necesariamente por la convexidad, la quinta propiedad de las preferencias, va a ser decreciente. Ahora sigo con eso, pero antes quiero darle espacio a Brian, que había hecho una pregunta. Sí, dale. ¿Brian? Escribió en el chat, profe, puso, ¿lo puede explicar de vuelta, por favor? ¿Qué cosa querés que explique de vuelta, Brian? ¿El concepto de utilidad marginal? Sí. Ok. El concepto de utilidad marginal indica que, o sea, quiere reflejar la siguiente situación. Supongamos que yo estoy consumiendo una cantidad que tiene una cierta cantidad, una canasta que tiene una cierta cantidad de bienes X y una cierta cantidad de bienes Y. Por ejemplo, no sé, voy a escribir acá, no sé. La canasta que estoy consumiendo es 5, 4. ¿Ok? La canasta que estoy consumiendo es 5, 5 y 4. ¿Ok? La utilidad marginal mide el cambio en la utilidad cuando paso de consumir 5, 4, por ejemplo, a consumir, no sé, 6, 4. Incrementé la cantidad de X en 2, en 1. Vamos a hacer 2 para que sea 7, 4 para que no sea obvio. ¿Cuánto incrementé delta X? En 2. Entonces, antes consumía 5, ahora consumo 4. Si mi utilidad inicial era 5 y mi utilidad final es 7, la variación en la utilidad es de 2. Pero a mí no me interesa la variación total de la utilidad, sino que lo que me interesa es la variación de la utilidad por unidad de X consumida. Ergo, tengo que dividir el incremento en la utilidad por la cantidad incrementada de X. En estos números inventados, la variación de la utilidad es 1, ergo la utilidad marginal es 1. Si yo supiera la utilidad marginal, que es 1, y supiera el incremento en la cantidad de X consumida, en este caso 2, sabría que la variación en la utilidad es 2. ¿Ok? Ahora, ¿por qué utilidad de 7,4? La utilidad de 7,4, o sea, de la canasta 7,4, es mayor a la utilidad de la canasta 5,4. ¿Por qué consumir la canasta 7,4 me da más utilidad que la canasta 5,4? ¿Alguno que quiera responder esa pregunta? Por el principio de no saciedad. A ver, ¿quién está hablando? Brian. Brian, exacto. Como la utilidad no es, así me voy conociendo las voces y las caras, como el individuo no se sacía, sus preferencias son monótonas, consumir más de un bien sin disminuir la cantidad de consumida del otro, necesariamente va a incrementar la utilidad. Obviamente que si yo consumiera, en vez de 5, pasar a consumir 3,
la utilidad necesariamente debería ser menor, por ejemplo 3, no sé, o 2, y la variación en la utilidad sería menos 3. Pero como la variación en la cantidad consumida también sería negativa, porque sería menos 2, antes consumía 5 y ahora consumo 3, la variación es menos 2, la utilidad marginal también sería positiva. Cuando decimos que la utilidad marginal es positiva, lo que estamos diciendo es que si se incrementa X o Y, el razonamiento vale también para Y, la utilidad se incrementa, pero si disminuye el consumo de X o el consumo de Y, la utilidad disminuye. Es decir, se mueven en la misma dirección, utilidad y variación en el consumo del bien que estoy considerando. La positividad no implica que siempre se incremente, no confundan positividad con incremento, sino que se mueven en la misma dirección. Una variación es positiva si se mueve en la misma dirección de lo que varía, digamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Sigo entonces? Ok. Aquí lo que tenemos graficado, como ejemplo, es la variación en la cantidad consumida y la variación en la utilidad, por variar la cantidad consumida del bien X, por ejemplo, sin variar la del bien Y, y la variación en la utilidad marginal. Noten que la utilidad marginal es siempre positiva, pero decreciente. Es decir, unidades adicionales del bien X me generan siempre un consumo, un aumento en la utilidad, porque las preferencias son monótonas, pero cada vez la satisfacción por unidades adicionales es cada vez menor. ¿Y por qué es cada vez menor? Porque esencialmente lo que se supone es que la utilidad marginal es decreciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez me tienen que compensar con mayores cantidades. Si yo dejara de consumir el bien Y, que no es el caso de la utilidad marginal, ¿ok? Si yo dejara de consumir el bien Y me tuvieran que compensar con unidades de X, por esa unidad de Y que dejo de consumir, por la primera unidad de Y que dejo de consumir me dan una cierta cantidad de X. Por la segunda de Y que dejo de consumir me tienen que dar más unidades de X que la anterior, porque cada vez que tengo menos del bien Y y cada vez que tengo más del bien X, más vale Y para mí y menos vale X para mí. Entonces cada vez me tienen que ir compensando con mayores cantidades de X por cada unidad de Y que me sacan. Y eso hace que la curva de indiferencia del individuo tenga una forma, digamos, de convexidad hacia el origen. O sea, voy a volver para atrás. Que tenga la forma de pancita hacia abajo. Por cada unidad de X que me van dando, me tienen que, o mejor dicho, estoy dispuesto a sacrificar menos de Y, o por cada unidad de Y que me sacan, me tienen que compensar con más unidades de X. La última cuestión que vi en el video es que mostré en el video, es que si yo me muevo a lo largo de una curva de indiferencia, la utilidad no varía, porque las dos canastas generan el mismo nivel de satisfacción. ¿Está claro eso? Que si yo me muevo a lo largo de una curva de indiferencia, hay dos canastas que me dan el mismo nivel de satisfacción, por definición, de curva de indiferencia, ergo, si consumo una u otra canasta, la utilidad no varía. Ahora, la variación en la utilidad la puedo expresar, la variación total, cuando paso de consumir una canasta, paso a consumir otra canasta, es la utilidad marginal de X por la variación de X, más la utilidad marginal de Y por la variación de Y. O sea, ¿cómo puedo hacer?
Voy a ir para atrás, a ver si lo puedo graficar. Si yo me muevo de aquí a aquí, yo varío y en delta y varío x en delta x. ¿Está bien? La variación en la utilidad la puedo expresar como la variación de y por la utilidad marginal de y más la variación de x por la utilidad marginal de x. Obviamente que si solo variara y, me terminaría en una curva de indiferencia inferior. Por eso tengo que también aumentar la cantidad de x. Si disminuyo y, tengo que variar la cantidad de x para mantenerme en el mismo. Entonces, la suma de las dos cosas hace que la utilidad no varíe porque me mantengo en la misma curva de indiferencia. Y si yo despejo, o sea, si paso restando utilidad de x para aquí y después divido de x a la izquierda y utilidad marginal de y a la derecha, obtengo que la tasa marginal de sustitución coincide con el cociente de las utilidades marginales. Y ese cociente de las utilidades marginales es la pendiente de la curva de indiferencia. Si yo consumo más de x, como la utilidad marginal es positiva pero decreciente, este número se hace cada vez más chico. Y si dejo de consumir de y, como la utilidad es positiva pero decreciente, ese número, el denominador se hace cada vez más grande. El denominador se hace cada vez más grande. Ergo, este número se hace cada vez más chico. El signo negativo indica que la pendiente de la curva es negativa, pero el valor absoluto de este cociente es cada vez más chiquito. Es decir, si yo me muevo de izquierda a derecha sobre una curva de indiferencia, la pendiente de la curva de indiferencia decrece. Hasta aquí fue la presentación de la clase. La semana que viene, digamos, vamos a tener clase, vamos a intentar, dado que en principio esto no se corta, tener clase normal, sin video previo. Lo que vamos a hacer ahora, después de tomarnos 5 minutos de pausa, es que yo voy a dejar prendido el Zoom. Simplemente voy a dejar de grabar, pero para que no tengan que volver a loguearse, lo voy a dejar de grabar, lo voy a dejar de grabar. Es resolver un par de ejercicios porque ustedes tienen como tarea hacer algunos ejercicios de la guía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, de todas maneras, antes de hacer la pausa? ¿Ninguna pregunta? Bueno, hacemos una pausa de 5 minutos, tomo un poco de agua y en 5 minutos vuelvo. ¿Ok? Voy a apagar simplemente y silenciar.
es hacer alguno de los ejercicios de la guía. Para que ustedes tengan, creo que tienen como tarea hacer el 4 y el 5. Así que vamos a hacer alguno. Vamos a hacer el 2 y el 3, y voy a indicar, el 4 es muy similar al 2, y el 5 vamos a indicar cómo se hace. ¿Ok? ¿Se escucha bien? Grande Mica, grande Esteban que contesta. Bueno, consideremos, dice el ejercicio 2, considere los siguientes bienes, X e Y. Y el individuo tiene la siguiente función de utilidad. U es igual a X cuadrado por Y. ¿Ok? Ordenar las siguientes canastas de bienes. O sea, lo que se pide es tratar de determinar si el individuo prefiere la canasta A a la B a la C, o la C a la B, o bueno, ¿cuál es la canasta que más prefiere? ¿Que prefiere el individuo? ¿Cuál es la que segundo prefiere? ¿Y cuál es la que tercera prefiere? ¿Alguna sugerencia para hacer el ejercicio? Dado que tenemos conexión. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? ¿Ninguna sugerencia? Profe, ¿puede ser que prefiera la C? Más que yo no quiero la respuesta, quiero el razonamiento. No digo que no, pero ¿por qué? ¿Podemos ubicar primero las canastas en el eje o no? No hace falta. No, digo, podríamos hacerlo, pero ¿cuál sería el objetivo? A ver, ¿cuál va a ser la canasta que sea preferida por el individuo? Y la canasta que le genere más utilidad de estas tres. Voy a volver a preguntarle a Brian simplemente, ¿por qué dijiste la C, Brian? ¿No estás ahí? ¿Me escuchás? Sí. Porque la A tiene mucho del bien X y mucho del bien 2 y poco del bien 1. O sea, poco de X y mucho del bien Y. Claro, a ver, suponía que venía por ahí o podía venir por ahí. Acuérdense que no importa cuánto tenga mucho o poco del bien, de un bien o del otro, digamos, déjeme decirlo así. Claro, como dice Agustín, pero cuando yo pregunto, no contesten por el chat, sino que levanten la mano y hablemos, hablemos, como dice Agustín, reemplazando los valores. Exactamente. Voy a hacer lo que no es. La canasta A tiene 2 unidades del bien 1 y 6 unidades del bien 2, y la B, 3 unidades del bien 1 y 3 unidades del bien 2. ¿Podemos de ahí concluir que la canasta A, que tiene 8 unidades de bienes, es preferida a la canasta B, que tiene 6 unidades de bienes? No. ¿Por qué? Porque son 2 bienes distintos. El individuo no consume 8 bienes, consumen 2 unidades del bien 1 y 6 unidades del bien 2. No podemos sumar bienes 1 con bienes 2. O mejor dicho, la suma de 2 bienes 1 y 6 bienes 2 va a dar 2 bienes 1 más 6 bienes 2. No podemos decir que este individuo consume, obviamente que podemos decir que consume
8 unidades de bienes, pero no dicen nada en términos de la satisfacción del individuo, porque el individuo consume bienes 1 y bienes 2. Como dice Agustín, lo que tenemos que hacer es evaluar la función de utilidad, es decir, tenemos que, voy a escribir, tenemos que ver cuánto es U de A, y U de A va a ser 2 al cuadrado por 3, perdón, por 6, ay, qué tonto, por 6, ¿está bien? Porque el individuo consume la canasta 2, 6, y la función de utilidad es X cuadrado por Y. ¿Se ve eso? Ergo, la utilidad de A es 24. La utilidad de B, de la canasta B, es 3 al cuadrado por 3. Esto es igual a 9 por 3, 27. Y la utilidad de C es 3 al cuadrado por 4, 9 por 4, 36. Ergo, ¿qué canasta prefiere el individuo de estas tres? Prefiere la canasta C, luego la B y luego la A. ¿Se ve eso? El segundo punto es encontrar la ecuación de la curva de indiferencia que pasa por D, que es la canasta 2, 3. Es decir, me pregunta, el punto 2 me pregunta, el punto B va, ¿cuáles son las canastas que son indiferentes a la canasta D? ¿Cuáles son las canastas indiferentes a D? Esa es la pregunta. Que no es otra cosa que las canastas que son o pertenecen a la curva de indiferencia por la que pasa D. ¿Cuál es la curva de indiferencia por la que pasa D? Y la curva de indiferencia por la que pasa D, o las canastas que sean indiferentes a D, van a ser todas las canastas tales que la utilidad de todas las canastas, las voy a llamar todas las canastas Z, tales que U de Z sea igual a U de D. ¿Y cuánto es U de D? Es 4, o sea, 2 al cuadrado, por 3. O sea, 4 por 3, 12. ¿Se ve eso? Entonces, yo sé que todas las canastas Z con X e Y genérico, tales que U de Z sea igual a U de D, que sea igual a 12. ¿Cuáles son la utilidad? ¿Cómo es la utilidad de Z? Y la utilidad de Z es X cuadrado X cuadrado por Y. ¿A qué tiene que ser igual? A 12. Ay, tonto. Entonces, Y tiene que ser igual a 12 sobre X cuadrado. O sea, todas las canastas XY que respetan la condición de que U de XY es igual a U de D, dan un nivel de satisfacción o de utilidad de 12, y son todas las canastas que cumplen con esta condición. Y es igual a 12 sobre X cuadrado. Por ejemplo, el ejercicio D dice encontrar una canasta que al individuo resulte indiferente a la canasta D. ¿Qué canasta particular pertenece a la curva de indiferencia? Y igual 12 sobre X cuadrado. Y bueno, sí,
si X es igual a 1, si X es igual a 1, entonces Y tiene que ser igual a 12 sobre 1, o sea, Y tiene que ser igual a 12. Una canasta que da la misma satisfacción que D es la canasta 1, 12. La canasta Z, entonces, la canasta Z igual, o sea, 1, 12, genera una utilidad igual de 12 que es la canasta D. ¿Se entiende? Y así pueden encontrar infinitas canastas. Basta con poner el numerador, la cantidad de X que ustedes quieran arbitraria, van a encontrar a partir de esta ecuación, de la D igual 12 sobre X cuadrado, el Y correspondiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna consulta? El ejercicio 3 dice, grafique las curvas de indiferencia en el caso en el que el bien X es un bien y el bien Y es un mal. Eso está explicado en las slides. Vuelvo un minuto a las slides, que ustedes seguramente no están mirando, y ahora sí. Está explicado en la explicación que di el otro día. Acá tenemos un bien y un mal. ¿Alguno se acuerda por qué las curvas de indiferencia cuando tenemos un bien y un mal tienen esta forma? De la exposición que dimos el otro día, en el video. ¿Alguna sugerencia? Así no hablo yo solo. ¿Ninguna sugerencia? A ver, supongan que las anchoas son un mal y al individuo le gusta comer salchichón, como dice aquí. Si me dan más salchichas, la única manera que yo esté indiferente consumiendo más de salchichas que menos de salchichas, que me gustan más las salchichas, es que me compensen negativamente dándome anchoas que me gustan menos. Ergo, la curva de indiferencia, cuando tenemos que uno de los dos bienes es un mal, tiene pendiente positiva. Porque si me dan más salchichas, me van a tener que compensar para que yo esté indiferente con la canasta anterior, con más anchoas. Y así sucesivamente, pero el crecimiento de las curvas de indiferencia es como indica la flecha, porque si yo me muevo, por ejemplo, horizontalmente así, paso de una curva de indiferencia en la que tengo una cierta cantidad de salchichas y una cierta cantidad de anchoas, a otra curva de indiferencia en la que tengo más salchichas y la misma cantidad de anchoas. Ergo, seguro que en la segunda canasta estoy mejor que consumiendo la primera, y consumiendo esta canasta estoy mejor que consumiendo la segunda, y así sucesivamente si me muevo de oeste a este. Si yo me muevo ahora de sur a norte, si yo me muevo de sur a norte, consumo la misma cantidad de salchichas, pero cada vez más anchoas. Como las anchoas no me gustan, la nueva canasta que tiene más de anchoas cada vez me hace estar peor. Alternativamente, si voy de arriba para abajo, consumo una cierta cantidad de anchoas
cada vez menos, aunque la cantidad de salchichas no varíe, el consumir menos anchoas me hace estar mejor, porque para mí las anchoas son un mal. Entonces, las curvas de indiferencia de un bien y un mal tienen esta forma. Piensen, queda de tarea, me pueden contestar si quieren, pero piensen en el caso en el que ambas mercancías son males. ¿Cómo serían las curvas de indiferencia cuando ambas mercancías son males? ¿Qué forma tienen las curvas de indiferencia cuando ambas mercancías son males? El ejercicio 4 es el que tienen que entregar. Ustedes no lo están viendo, así que voy a volver a dejar de compartir y compartir pantalla así. El ejercicio 4 no lo tienen que hacer, o sea, es el que tienen que hacer ustedes. El ejercicio 5 dice, suponga que Juan puede consumir dos bienes, peras y manzanas, cuyos precios son PN y PM respectivamente. Estudia el efecto sobre la recta presupuestaria de Juan de imponer un impuesto del T% sobre el valor de las peras. ¿Cuál es el efecto sobre el bienestar de Juan? ¿Cuál es el efecto sobre la restricción de presupuesto de Juan de imponer un impuesto de suma fija U? Y acá dicen en qué situación Juan está mejor, eso no lo tienen que responder, ¿ok? Esa parte no hace falta que la respondan. Ahora, el ejercicio 5, ¿alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia de cómo hacer este ejercicio 5? Digo, la restricción presupuestaria de Juan es M igual P de las peras por la cantidad de peras más P de las manzanas por la cantidad de manzanas consumidas. Vamos a ponerle I a las manzanas, X a las. ¿Ok? Esta es la restricción presupuestaria. Si se impone un impuesto del T% sobre el valor de las peras, lo que estamos diciendo es que el precio de las peras aumenta en la proporción T. Por ejemplo, un 10%. ¿Qué pasa con la restricción presupuestaria? Bueno, si el precio, es como si el precio del bien X aumentara. Ustedes ya saben qué pasa que cuando aumenta el precio del bien X con la pendiente de la restricción presupuestaria, porque lo vimos en la clase pasada. Uno podría despejar, de hecho, la cantidad de I consumida. Yo sé que la cantidad de I consumida es M menos P sub P por X sobre P sub I. ¿Está bien? Si quieren podemos hacerlo, poner el P sub I. Aquí. ¿Ok? Si el precio de las peras aumenta, es como tener un incremento. ¿Y qué efecto tiene el incremento de? Bueno, hace aumentar la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Está bien? Esta pendiente ahora es mayor que antes. ¿Ok? Algo parecido va a pasar cuando pongamos un impuesto de suma fija, pero en este caso lo que va a pasar no es que se modifique la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Y por qué se modifica la pendiente de la restricción presupuestaria? Si la pendiente de la restricción presupuestaria se modifica, la cantidad de manzanas que puede consumir Juan no varía, pero la cantidad máxima de peras que puede consumir Juan disminuye. Si antes podía comprar como cantidad máxima, la máxima cantidad de peras que podía consumir Juan eran si toda la renta la gastaba en peras. O sea, la cantidad máxima de peras, le pongo P con mayúscula, la cantidad máxima de peras, era su renta dividido el precio de las peras. ¿Está bien? Esa es la cantidad máxima. Ahora, ¿qué pasó con la cantidad máxima de peras? Y como el precio de las peras aumentó, la máxima cantidad de peras que puede comprar es menor. La máxima cantidad de manzanas que puede comprar no cambió,
pero la máxima cantidad de peras que puede comprar disminuyó. Si hay un impuesto de suma fija, lo que afecta es si a mí me cobran 10 pesos por cada 100 de ingresos, o sea, si yo tengo 100 de ingresos y me cobran un impuesto de U, lo que pasa es que mi renta disponible disminuye. Mi ingreso en vez de ser 100 pasa a ser 90. Y lo que tenemos aquí es un desplazamiento de la restricción presupuestaria hacia, no sé cómo lo ven, creo que así, hacia el origen. ¿Está bien? Es lo que vimos en la clase pasada. En ese caso, la pendiente no varía, pero lo que varía es la ordenada al origen y la abscisa al origen, ergo, la máxima cantidad de bienes que puede consumir Juan, ya sea de X como de Y. ¿Ok? Estos son los dos ejercicios. Bueno, el 4 es el que tienen que hacer, el 5 es el que tienen que hacer de tarea. El 6 lo pueden ya hacer, no se los di de tarea, pero también lo pueden hacer. Es exactamente igual al 5, dado que el 5 se los resolví yo, el 6 lo pueden hacer, aunque no tengan que entregarlo. Y la semana que viene vamos a tratar de hacer alguno más para que puedan hacer de tarea. La idea de la semana que viene entonces es tener un poco de clase y después hacer ejercicios como hicimos hoy, hacer 2 horas de clase y un poco de ejercicios. No voy a subir una clase porque dado que ahora la conexión funciona bien, no se corta, deberíamos poder tener clase normal. Prefiero tener clase en vivo para poder tener interacción con ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Jóvenes. En la guía está en la página de la UNAG voy a subir este video y también voy a subir